Buenas noches, Dios les bendiga. Venimos a traerles un mensaje que es sumamente importante. Este mensaje es un mandamiento que el Señor Jesucristo dejó que se predicara. Y pues este mensaje lo predicamos siempre, ¿no? Porque pues de hecho Cristo lo predicaba también siempre. ¿Por qué es tan necesario predicar el Evangelio? Pero fíjate, antes de esto es necesario decir esta otra cosa, ¿no? Mucha gente probablemente piensa mal del predicador, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo vienes a hablarme de Dios y tú sabes que eres pecador y todos somos pecadores? La mayoría de los que hablan de Dios son unos hipócritas, ¿no? Es algo que la mayoría de la gente piensa. Probablemente sí, ¿no? Pero pues en nuestro lugar de reunión hay otro lugar para otro hipócrita. Pueden llegar todos ustedes. O sea, no estamos diciendo que nosotros no tenemos pecado. Probablemente somos hipócritas. Muy bien. Pero aquí el punto, lo importante es que ustedes escuchen el Evangelio de Cristo, no una religión. Porque si preguntamos quién es pecador, pues en el mundo no vas a encontrar a uno que no peque. Todos pecan, sin excepción. No importa si es sacerdote, monja, pastor, evangelista, lo que tú quieras, todos pecan. En el mundo no vas a encontrar a ni uno, y aún de los que ya se han muerto no vas a encontrar a ni uno que no haya pecado. Todos hemos pecado. Pero ¿cómo me doy cuenta que en verdad soy un pecador? A través de la ley de Dios nos damos cuenta que todos hemos pecado sin excepción. Entonces, fíjate, el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién jamás en su vida ha despreciado a Dios? ¿Cómo? Despreciado a Dios probablemente en decir, pues ¿por qué le tengo que dar gracias a Dios porque hoy estoy comiendo? ¿Por qué? Si todos los días como y no necesito pedirle. Pues por gracia de Dios tenemos que comer, ¿no? Por gracia, Él nos da lo que no merecemos. Lo que merecemos es la muerte y no nos lo ha dado. Entonces, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Es lo que merece todo pecador. Este pecador que está aquí hablándote merece la muerte eterna en el infierno. Y sin excepción, todos iremos delante de nuestro Creador. Aun aquellos que dicen ser ateos irán delante de ese Dios en el que no creen y serán juzgados conforme al estándar de Dios, conforme su ley, que es simplemente santa y perfecta. Y Dios no le va a preguntar, oye, ¿crees en mí? Para ver si te puedo juzgar, porque si no crees en mí, es imposible que yo te pueda juzgar porque no crees. Dios no necesita que yo crea en Él para juzgarme. A Él no le importa si creo en Él o no. Él va a cumplir lo que Él ha establecido, me guste o no me guste, porque si no, en todo caso, si Dios tuviera que hacer lo que a mí me gusta, entonces aquí el Dios soy yo y no Él. Entonces Dios hace lo que Él quiera y todo lo que Él quiera hacer es justo. Todo lo que Él hace es justo. Nada de lo que Él hace o ha hecho es injusto. Todo lo que pasa en el mundo no le podemos echar la culpa a Dios, porque las guerras son la causa o la provocan humanos, ¿no? Las enfermedades la provocan humanos, los accidentes lo provocan humanos, las matanzas la provocan los humanos, las guerras, las chismes, probablemente cualquier cosa, ¿no? Todo lo que pasa en el mundo lo provocan los humanos. Aún hasta la medicina provoca que humanos mueran. Así como ayudan, también afectan. Entonces, no podemos echarle la culpa a Dios de lo que provocamos nosotros mismos. Entonces, fíjate, el primer mandamiento lo hemos quebrantado. El siguiente dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. ¿Y cómo se ha usado mal el nombre de Dios? No sé si alguna vez has llegado a escuchar a alguna persona decir, no, de verdad, te lo juro por Dios, eso es blasfemia. Y dice que Dios no lo va a dejar sin castigo
al que haga eso. Y algunos provocan a otros diciéndole, júralo por Dios. Tanto el que jura como el que provoca a otro a jurar, pecan los dos. Entonces, Dios no va a dejar sin castigo al que use su nombre como cualquier otra palabra, como decir adiós, o que te vaya bien. Usar la palabra de Dios como algo simple, cuando en realidad Dios es el Todopoderoso y Él me mata si quiere o me deja vivo si Él quiere. Algo que lo vemos como algo normal. Y el que muere, muere porque ya le tocaba. No, es porque Dios así lo decidió. Dios nos deja vivir hasta el momento en que Él quiere. Entonces, las cosas no pasan simplemente porque sí, porque tengan que pasar. Pasan porque Dios estableció todo ya. El siguiente mandamiento dice, no matarás. Pero Cristo dijo que todo el que odia es un asesino. Todo aquel que llega a odiar a alguna persona según el estándar de Dios es considerado un asesino según el estándar de Dios. Porque puede ser que a lo mejor veamos como la persona que no tiene perdón de Dios, como aquel que descuartiza gente o aquel que se dedica a matar personas, pero no solamente él. El mentiroso merece el infierno, el homosexual merece el infierno, y no hay excusa para defenderse porque está yendo en contra de Dios, está yendo en contra de la naturaleza que Dios ha hecho. Entonces no podemos decir que Dios está mal, ¿no? O que es un mentiroso, porque si yo soy hombre, yo sé que soy hombre. Igual, tanto el pecado de la homosexualidad es un pecado, al igual que la mentira. Tanto el mentiroso como el homosexual van al infierno. No es más pecador el homosexual que el mentiroso. Tanto el homosexual como el mentiroso merecen el infierno al igual. Entonces no es más pecador uno que otro. El pecado es pecado para Dios, y aquel que practica el pecado merece el infierno. No hay un pecado peor o más grande que otro. El pecado es pecado. El siguiente dice, no digas mentiras. Y todos hemos mentido sin excepción. Aún los niños llegan a mentir. Entonces, delante de Dios no tendremos defensa. Probablemente aquí llegamos a enojarnos o a portarnos como niños, ¿no? Decir, no, es que a mí no me gusta, no me importa y no creo cómo piensa o cómo actúa tu Dios. Igual es que yo no puedo hacer nada. Dios, al fin de cuentas, va a hacer lo que Él quiera, me guste o no, te guste o no. No importa si dices, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a seguir robando, matando, haciendo lo que me da mi gana. No importa. Un día vas a morir de todos modos. Así si hay alguien aquí que llegó a matar a alguien, un día morirás también tú. Y si no crees en Dios, no pasará nada. Lo único que va a pasar, aquí en la tierra no pasará nada. Lo único que va a pasar después de la muerte es que irás delante de ese Dios, y ese Dios no va a tener piedad de ti. Así como tú trataste a los demás, Él te va a tratar a ti si mueres sin Cristo. Así como Dios es amor y su amor es infinito, no tiene fin, la ira de Dios también es infinita. Entonces, no podemos decir que Dios no es amor, sí es amor. Y su amor es sin medida, así como su justicia es sin medida. Su ira es sin medida. Según Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué será algo horrendo? Porque Dios va a matar a todo aquel que muera y después de muerto vaya al juicio y no tenga a un abogado. ¿Quién es ese abogado que nos puede librar de la ira de Dios? Cristo, el unigénito de Dios. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ahí nos damos cuenta que Dios es amor. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo mostró Dios su amor? Matando a su propio Hijo. Tú merecías la muerte, igual que yo, pero murió un justo, el Hijo de Dios, Cristo, un santo, perfecto, sin mancha, inmaculado, nunca hizo mal. ¿Pero por qué murió si Él no tenía pecado? Porque Él estaba muriendo por los pecadores. Él fue el sustituto. Quitó del lugar del castigo al pecador y Él se puso en el lugar donde el pecador debería haber estado, y Él recibió la ira de Dios para que el pecador no la recibiera. Si dudas de esto o no crees en esto,
no hay más que yo te pueda hablar, porque esto es el Evangelio. Ya no hay más para ti. Si no crees esto, según la Biblia en Juan 3, 16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no cree en el Hijo ya era condenado, dice la Biblia. Pero si te das cuenta, dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya era condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo, pero el humano prefirió mejor su pecado que a Jesús. No sé si has llegado a escuchar a alguien que dice, bueno, nomás se la pasan predicando, pero son unos hipócritas. Es que el hablar de una persona, eso no me va a librar de mi culpabilidad, eso no me va a quitar la culpa que yo tengo. El criticar a una persona porque predica, eso no me va a librar del juicio delante de Dios. Dios no va a decir, ok, que él es pecador, entonces entra a la vida eterna. Porque él es pecador, entonces tú no vas a ir al infierno. La salvación es individual. Cuando estemos delante de Dios vamos a estar solos, no va a haber nadie más delante de Dios más que tú y Dios. Y vas a ser juzgado tú individualmente. Él no te va a preguntar por la demás gente, sino por ti. Entonces, es por demás tratar de escudarnos criticando a una persona por lo que él hace para yo librarme de mi culpa. No, eso no me va a librar de la culpa, eso no va a servir de nada. Cuando estemos delante de Dios, el único, si es que lo tienes, el único que nos va a librar de la ira venidera será el Cordero de Dios. Porque Él se pondrá entre Dios y entre el pecador, y Él se pondrá en medio y dirá, sí, Padre, yo sé que Él es pecador, pero ¿sabes qué? Mira mis manos, mira mis marcas en el cuerpo. Yo recibí el castigo que este pecador merecía. El Padre dirá, según la Biblia, es verdad, la deuda ha sido pagada. Entonces, tú entras. Y el que entra es visto como perfecto, sin pecado, es visto como sin pecado solamente por Cristo. No porque la persona no tenga pecado, no porque la persona sea perfecta, sino porque si la persona creyó en Cristo, no solamente es como mencionar a Cristo como algo simple de decir yo creo en Cristo, pues desde niño creo en Dios. Está bien, pero eso no salva a nadie, el decir yo creo en Dios. El diablo también cree en Dios. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conocerán. Todo aquel que dice creer en Dios, su comportamiento va a cambiar. Su carácter no será el mismo. Porque todo aquel que tiene un encuentro con Dios no queda igual. Hay un cambio en esta persona. Yo en este momento te podría contar lo que yo era antes, pero probablemente algunos dirán, yo soy peor que tú. Porque es lo que pasa en nosotros, ¿no? En el humano. Trato de sentirme más malo para humillar a los demás, ¿no? Pero no sirve de nada. La maldad no sirve de nada. Lo único que sirve la maldad es para arrastrarnos hacia el infierno. Nada más. Y el tratar de limpiar nuestra maldad con nuestras obras es aumentar la ira para el día de la ira. Entonces, las obras no nos libran de la ira de Dios. El irme de rodillas a algún lugar no me libra de la ira de Dios. El cargar alguna imagen en mi espalda o algo así no me libra de la ira de Dios. El hacer indulgencias o probablemente dar todo mi dinero a la iglesia, eso no me libra del castigo eterno en el infierno. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia. Y gracia es recibir algo que no merezco. ¿Qué es lo que no merezco? La vida eterna. Este regalo no lo merezco. Cristo no merecía recibir la ira de Dios, pero la recibió en el lugar de pecadores para que pecadores pudieran tener vida eterna. Según Isaías 53 dice que Cristo fue molido por nuestras transgresiones, y que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Después de que Cristo fue molido,
fue a la cruz del Calvario, y estando en la cruz del Calvario, él clamó al Padre y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto traducido del arameo es, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué el Hijo de Dios se sintió desamparado si él es triplemente santo? Porque él estaba cargando con el pecado del mundo. Después de eso, él dijo, consumado es. Estaba diciendo, he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores. Entregó su espíritu, él decidió cuándo morir, fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó demostrando que él es Dios, que verdaderamente había pagado cada uno de tus pecados, el peor pecado que tengas. De hecho, estoy seguro que tienes un pecado o tienes algo que hiciste que no quieres que sepa tu novia o probablemente tu papá, tu mamá, tus amigos, pero Dios sí lo sabe. Pero si has creído en Cristo, ese pecado tan horrendo que es para ti, al igual que es para Dios, por ese pecado Cristo murió y tú puedes ser salvo al momento de creer verdaderamente en Cristo. La palabra de Dios dice que Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, manda a toda la gente que se arrepientan, y Dios es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Si has creído, Cristo murió por ti y Dios te ama. Si no has creído, según la Biblia, la ira de Dios está sobre ti desde este momento y por la eternidad en el infierno después de morir. Dios te bendiga.